desde el oeste hacia el mundo. Parece que el conurbano y su oeste bonaerense es semillero de una enorme cantidad de artistas. Hoy nos vamos a juntar, a charlar, a pasar un buen rato y a pensar los procesos de dibujo, de la narrativa y sobre todo la catarsis que se hace cuando uno intenta plasmar un par de líneas en un papel. Charlamos con una ilustradora, docente y gestora cultural que de a poquito fue encontrando su camino. Con ustedes, Cel Mandanisi. Cel, vos naciste a mediados de los 80, ¿puede ser? Aproximadamente. En el 85. 85, o sea, sos una niña que se crió en los 90, básicamente, Sí. ¿no? Sí. ¿Qué lugar ocupaba el dibujo en tu niñez? Todo, o sea, porque de hecho yo creo que mi amor por el dibujo arrancó en mi niñez mirando. Yo soy muy criada por las pelis, por la tele, por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas clásicos de Disney. Somos 4 hermanos, pero crecí con 2 más que tienen una edad muy parecida a la mía. Y mis padres, para entretenernos, nos compraban películas todo el tiempo, entonces era ver, sobre todo mucho clásico de Disney. Y a mí me flashaba ver el dibujo, me flashaba ver esos fondos, esos personajes. Entre otros dibujos, ¿no? También que pasaban en la tele de aire, ¿no? Tipo, no sé, de Thundercats, Halcones Galácticos, lo que se solía pasar en la tele. Pero bueno, mi amor principalmente fue eso, Disney, un autor en particular. Yo estaba muy obsesionada con una peli que es La Bella Durmiente, que el director creativo fue Ivan Darl, no sé si lo conoces. Bueno, fue director artístico de Disney y nada, yo me pasaba de eso, o sea, como que le ponía pausa a los VHS para mirar los detalles de los fondos, los pliegues de la ropa, me parecía increíble, encantador. Había algo que me fascinaba de todo ese mundo. Pero, pregunta, ¿eso implicaba que vos, por ejemplo, parabas el VHS y copiabas algo, dibujabas algo, o después cuando te tirabas por ahí te ponías a dibujar cosas de Disney o parecidas? Las dos cosas, calcaba de la pantalla. ¿Mm? Y si me quedaba algo de todo eso, también lo volcaba en dibujos míos. Me pasaba que usaba todo eso que veía para dibujar, no sé, en tareas del colegio. Sí, era algo que bajaba y que se quedaba adentro y que lo seguía desempeñando en mi cotidianeidad. ¿Y? Era algo dibujar siempre fue algo de todos los días. Es un amor, una pasión que tengo desde chiquita, que a la que me costó darle una continuidad a partir de cierta edad, porque yo creo que en el momento en el que terminé, o sea, incluso durante la secundaria, o sea, primaria, secundaria, que ahí es como que empecé a conectar con la historieta, ponerle a partir de los 10, 11 años, que empecé sobre todo a mirar mucho anime en la tele, en los programas de cable. Eso es como que me hizo entrar, como todo niño de los 90 también, la mayoría entramos en contacto Magic por- Kids. exacto. Magic Kids, Locomotion. Locomotion fue posterior, pero bueno, sí. Entré en contacto con la historieta gracias a la animación. Yo muy fanatizada, muy con proyectos también, o sea, siempre queriendo dibujar, queriendo hacer cosas. Y ya finalizando la secundaria, me pasó que tuve que empezar a pensar de qué vivir y el dibujo no era una opción. Por lo menos en ese momento yo lo veía así. En el medio pasaron cosas y me dediqué a otras cosas, me dediqué a trabajar y me dediqué, o sea, a trabajar, digo, en relación de dependencia, un laburo así medio administrativo durante muchos años. Y después a estudiar, pero a estudiar cosas que no tenían nada que ver con esto. Por ejemplo, entre muchas de las carreras abandonadas que tengo, la primera que hice fue profesorado de inglés.
Y bueno, eso es como que me alejó del dibujo. En el medio me pasó que de vez en cuando hacía algún tallercito, como para retomar el ejercicio. Por ejemplo, en el 2002, 2003, me acuerdo de el primer taller de dibujo que hice. Yo siempre fui muy autodidacta. La primera vez que me metí a estudiar fue en La Ola, ahí en Primera Junta, que me acuerdo que hice un taller de anatomía con Juan Baeza. Eh, pero bueno, fue un taller que no lo completé, era un taller de un año y yo creo que hice, no sé, 7 meses y lo dejé porque me quedaba medio lejos. Yo toda mi vida nací en Morón, viví toda mi vida en Ituzaingó y para mí era un tema viajar tanto. Si bien hoy por hoy no me parece tanto, en esa época me parecía mucho. Y bueno. Bueno, ahora es más fácil, ahora es un poco más fácil, ponelo más rápido, pero sos una joven del oeste, digamos. Sí. Me siento identificado, que yo soy de Mataderos, pero mi familia es toda de Ituzaingó y Merlo, y era todo un trámite. O ir para allá desde Capital, o de Capital venir para acá, era a veces tedioso. Y creo que lo era. Lo que pasa es que yo con los años me terminé acostumbrando, porque después, Sí. cuando conseguí trabajo ¿cómo es? En Barrio Norte, y terminaba todos los días viajando mucho más de lo que tenía que viajar una vez por semana para ir a Primera Junta. O sea, fue también un poco de vaga, como que yo, no sé, no me lo tomaba tan en serio. Me pasaba esto que como yo no lo veía como un futuro potable, o sea, para ejercer, no, bueno, nada, no me lo tomé tan a pecho. Pero te paro ahí, ¿por qué no te lo tomabas como un futuro potable? ¿Por vos misma, por tu entorno, porque no daba? ¿Por qué? Es una conjunción de todo eso. Yo crecí en una familia donde la beta artística empezó y creo que va a terminar conmigo. O sea, Sí. no tengo familiares que tengan demasiado, más allá de una hermana que le interesa la fotografía. No tengo familiares que tengan como demasiado interés en lo artístico. Entonces, no nací, o sea, nadie me fomentó eso. Fue algo que fui desarrollando un poco sola. Y también estaba esta cosa de él, te vas a morir de hambre. Eh, Y un poco de miedo da también, ¿no es cierto? Digo, yo estudié arte y yo cuando salí de secundario, yo tenía un miedo porque dije, ¿de cómo voy a alimentarme? Básicamente. Pero es el miedo de todos, incluso hoy. O sea, Claro. no creo que la opción sea morirse de hambre. Sí es cierto que es que el arte no. O sea, en general creo que hoy difícilmente cualquier carrera o cualquier laburo dé demasiado de comer, porque la cosa está difícil. El arte en general, no solo acá, en todo el mundo, también lo hace más complejo. Pero más que nada pasó por ahí. O sea, por una cuestión de educación, de bajada de línea y que a mí me importaba eso. O sea, yo vivo pensando en el futuro, en qué va a pasar en una hora, pasado mañana, en 5 años. Recién hablábamos de mi jubilación, tengo 40 y... pero bueno, nada, es como por una conjunción de cuestiones, no me lo tomé en serio, así todo nunca lo abandoné. Claro. Eh, y bueno, en el medio ya te digo, fui estudiando otras cosas. En algún momento también otra carrera fue diseño de indumentaria. Estudié en la Universidad de Morón Mira. 3 años de diseño de indumentaria, hasta que esa era una carrera que me interesaba. El profesor de inglés también me interesaba, pero no me gustó ser docente, cosa rarísima porque hoy es lo que más me encanta de todo lo que hago. Pero bueno, se ve que no me interesaba tanto el inglés como para ejercer la docencia. Y lo que me pasó en indumentaria es que me encantó la carrera, era súper creativa, no me gustaba para nada el medio. O sea, el medio de la industria de la moda no, o sea, no iba con mi personalidad, pero me disfrutaba mucho de la parte de las entregas, de los armados de carpeta, o sea, de la parte gráfica, me encantaba. Y ahí dije, yo tengo que hacer algo por acá. Me gustaba dibujar figurines, como la parte más creativa. Toda es creativa en sí esa carrera, pero la parte creativa gráfica era lo que más disfrutaba. Ahí la corté y lo que hice fue, bueno, listo, voy a seguir laburando, algo voy a hacer por el lado del dibujo, y empecé a estudiar ilustración
2008 más o menos, con un ilustrador que se llama Fernando Molinari. Sí, señora, claro. Y bueno, con Fer estudié más o menos 3 años y en la medida en la que empecé a estudiar con él también se me fueron abriendo puertas, publicaciones con editoriales, sobre todo hacía en esa época ilustración infantil. Mis primeros trabajos fueron con una editorial católica que se llama Santa María. Mirá vos. Sí. O sea, ¿tuviste que hacer dibujos qué? ¿Sobre la Biblia o sobre...? Dibujos con finalidad educativa, o sea, como para colegios religiosos y bueno, o sea, estaban llenos de dibujos para niños. Yo tenía que dibujar a Jesús rodeado de conejitos, de ratoncitos y bueno, todos siendo felices. Igual está buenísimo. Yo me divertía. Eso, para mí hubiera sido divertidísimo. Era divertido y aparte yo lo recuerdo como con mucho cariño. Y miro todos esos dibujos, o sea, pasó mucho tiempo en el medio, casi 20 años. Y miro esos dibujos, la verdad es que me da mucha ternura. Obvio que les encuentro 1000 cosas, no me dan ganas de que se vea. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Primero, eso, fue una etapa de aprendizaje buenísima sobre lo que es el rubro editorial, sobre lo que era la labor cotidiana de entregarse al dibujo todos los días, porque en esa época yo era administrativa, entonces salía de mi laburo y llegaba a mi casa. A dibujar. Era el otro laburo. Y bueno, y con el tiempo me terminé quedando con eso. O sea, fue como... Entré en una especie de etapa de crisis existencial donde sentía que todos los días le entregaba muchas horas de mi vida a algo que no me hacía sentir para nada especial, que era la oficina. Y Sentía que mi trabajo era algo que podía hacer cualquiera. O sea, no por desmerecerlo, porque si no, realmente lo podía hacer cualquiera. Y yo quería hacer algo que tuviera, que me generara, primero, pasión, o sea, tener ganas de hacer. claro. Que no fuera tan automático y bueno, nada, o sea, es como renuncié a un laburo de 10 años y me convertí en freelance. Claro. También Eras muy piba igual, ¿qué tenías? ¿20 y pico? 27 creo que. Ah, no eras chica. Yo estoy muy mala con la fecha. No importa, digo, pero eras muy jovencita. 27, 28 tenía, sí, más o menos. Pero escúchame, porque eso es una suerte de... no me acuerdo en qué película se dice, ¿no? Lo del salto al vacío. Porque hay que tomar una decisión, digamos, ¿no? Una vez hablando con Diego Greco, también acá en esta entrevista, él me decía, yo todos los días, le pregunté, por esto te voy a preguntar a vos, me dice, yo todos los días estoy pensando si voy a ganar el mango. ¿Qué te pasó cuando tomaste esa decisión? Digo, porque me imagino que va a haber un lugar gratificante y el otro debe ser, vamos a hablar en español, un cagazo bárbaro. Lloré muchísimo. Ok. Es que fue eso, o sea, yo toda mi vida fui a lo seguro, siempre hice lo que me decían que había que hacer, o sea, siempre viví la vida que me dijeron que vivía el normal de la gente, hasta que un día dije, yo no quiero vivir como una persona normal, quiero otras cosas, pero bueno, también era una vida que yo no sabía cómo vivir y que nadie alrededor mío lo sabía. O sea, es un camino que emprendí muy sola, tropezándome muchísimo, porque no tengo un referente. Pero, perdón, ahí haces una reflexión sobre que perdón que haga esta pregunta, como muy parece que estamos en terapia, pero... Igual, no es un problema. No, lo que digo es que vos decís que vivías una vida como las que los demás decían que era normal, pero esto lo viste después. Una vez que hiciste ciertas transformaciones, me imagino. Sí, transformaciones que hice en terapia, o sea, que tenía que ver justamente con eso, con hacerme cargo de qué era lo que quería yo. Ah. Creo que en ese momento las decisiones que tomaba, o sea, también eran parte de yo, pero parte de yo que existía en ese momento. En algún momento cambié y quise otras experiencias. Quise crecer también, porque a mí lo que me pasaba cuando trabajaba en relación de dependencia es que laburaba en un rubro en el que el techo era muy bajo y no aprendía mucho. Estuve prácticamente 10 años haciendo lo mismo
Y llega un momento en el que yo sentí que tenía la planta seca, como que no había nada más. Y bueno, lo que me pasa justamente con este oficio hermoso que ejerzo ahora es que todo el tiempo se abren puertas para aprender cosas nuevas. O sea, no solo estoy todo el tiempo aprendiendo sobre dibujar, sino que se me abren otras puertas que tienen que ver con, por ejemplo, la gestión de eventos, la gestión cultural, se me abren puertas sociales, o sea, cada vez conozco más gente, antes no me pasaba, aprendo más de conocer a esa gente y de interactuar, se me abrió la puerta docente, que en algún momento de mi vida la rechacé, porque creía que la docencia no era para mí, y de repente empecé a enseñar algo que me encanta y lo disfruto muchísimo. Si yo fuese bueno, puedo ser yo mismo, pero jugando a ser abogado del diablo, te digo, pero la docencia también es muy repetitiva, o por lo menos es un trabajo que te puede eh, alienar si no te lo tomas con una pasión. A mí me pasa, yo también soy docente y es como, te podés convertir también en un oficinista, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias tiene con un trabajo como cualquier otro, digamos, en donde, bueno, pasan cosas que pueden llegar a ser como muy de calendario también? El otro día puede ser, el otro día una mamá de un alumno me hizo una pregunta medio parecida porque aparte ella lo que me decía es, no solo sos docente de un montón de grupos, de un montón de gente, sino que tenés adolescentes, tipo, ¿cómo haces? Y yo lo que le explicaba a ella es que yo conecto desde un lugar muy personal, sobre todo con los chicos, porque con estos chicos, o sea, yo me siento muy identificada con ellos. Yo cuando tenía la edad de ellos, era como ellos, lo vivía como ellos, lo disfrutaba como ellos, tenía proyectos como ellos, con la frescura con la que lo viven encima. Entonces, no es solo ser docente, sino juntarme con un grupo de personas a compartir algo que nos apasiona, porque podía ser docente de cualquier tema y juntarme con un grupo de alumnos que están ahí porque es una materia más y la tienen que aprobar. Claro. Sin embargo, yo me junto con gente con la que tenemos un objetivo en común y gustos en común que son muy puntuales. Aparte, pensaba, ¿no? Digo, yo soy un poquito más grande que vos, pero cuando uno ya empieza a relacionarse con los estudiantes en una distancia que podría ser el tío mayor, el padre, la madre, demás, eh, hay algo que sucede con la transmisión de conocimiento ida y vuelta con las chicas y los chicos. Me parece que es algo, yo te diría casi mágico, ¿no? En donde, no sé si lo que a vos te pasa cuando terminás el taller o cuando salís de la clase, yo no doy más. Es como que la energía la estuvimos como ahí conteniendo dentro de ese espacio. Para mí depende de la duración de la clase, pero me pasa exactamente lo contrario y por eso estoy fascinada con la docencia. Yo no sé si es que me encanta hablar un montón o me encanta hablar de cosas que me gusten. Siempre vuelvo a la comparación de cuando daba clases, de cuando daba las prácticas en el profesorado de inglés. Que inglés me gustaba, pero para mí, para aprender yo el idioma, no me gustaba enseñarlo. Claro. Acá sí me gusta lo que estoy enseñando, es creativo, pero aparte me pasa algo que es que yo entro, en el peor de mis días, en el más mambeado de mis días, yo entro a dar clase y me olvido de todo. Totalmente. Y cuando salgo sintiéndome mejor, como si hubiera pasado por una terapia en la que no me angustio, o sea, no vuelco todo lo malo, al contrario, es como que hay algo, hay una energía, una sinergia ahí que hace que todo adentro mío se renueve. Y por un rato desenchufo, aunque esté 2 horas hablando, de alguna manera desenchufo, no sé. Me hace estar muy en el presente también, es Claro. como que no hay nada más que eso. Parece, viste, cuando hablan de la meditación, que es el de estar en el aquí, en el ahora, como tratar del momento. Bueno, a veces también cuando uno hace cierta ejercitación física, uno está como en ese momento, no está pensando en si tiene que pagar de sur, si tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, sino que está como en ese microclima. Pues sabes que en función de esto, charlando con Olivetti, él me dice, cada vez que termino la clase, entregué todo, no doy más,
pero dice, tengo un cansancio feliz, ¿no? Como, ¿qué es eso? ¿No? Es como que te ayuda de manera terapéutica. Sí, 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 sí. Es increíble. Así que sí, lo disfruto mucho. La verdad que estoy muy contenta de haber elegido volcarme a eso. Desde el año pasado para acá es como que descubrí esa beta y trato cada vez de explotarla más. Capaz en algún momento me paso 5 pueblos de explotación o autoexplotación y vuelvo a este ejercicio tan introvertido y solitario que es solo dibujar, que la verdad es que lo hice un montón de años. Y me doy cuenta de que también pasaba eso, como que necesitaba salir. Claro. Porque también sucedió que yo empecé a dar clases durante la pandemia, antes no daba particular a niños de vez en cuando en casa, pero esto de la cosa grupal, ahora manejo grupos medianamente grandes de más o menos 15 personas. Eh, Nada, o sea, yo estaba sola, para mí lo cotidiano era dibujar sola. Y en la pandemia, bueno, eso como que me obligó a buscar más salidas de trabajo desde lo virtual, empecé a dar clases ahí. Y en algún momento me encantó el formato por un montón de motivos, pero cuando me quise dar cuenta estaba todo el tiempo hablando con otros, pero a través de pantallas y re distinto poner el cuerpo. Qué traumático que fue para todos, digo, cómo nos trastornó en un montón de sentidos, no digo en términos solamente de salud, la pandemia, ¿no? Sí, Digo, sí, sí, la sí. A mí la comunicación. verdad que fue un año muy lleno de contradicciones, o sea, por lo que decís, pero también es un año en el que a nivel ocasional, para mí comenzó todo en el 2020, todo lo que devino en mi presente, ¿no? Y había empezado a hacer historieta más o menos en el 2018, pero cosas muy, muy chiquitas. Y a partir del 2020 empecé a dar clases, empecé a hacer historieta, a tomármelo en serio, empezaron a caer propuestas. Por ejemplo, me pasó que en el 2020 hice una historieta cortita de más o menos 6 páginas con Dante Volpes. La hicimos como un proyecto personal que iba a devenir en un fanzine y esto pasó que ese año, ¿fue 2020? Sí. Ese año, fin de año, se hizo el último concurso de Revista Fierro, el RGB. Y bueno, nada, concursamos y quedamos entre los finalistas, o sea, no ganamos, pero creo que quedamos entre los 6 finalistas. Y a mí eso es como que me abrió puertas. A partir de ahí me convocaron de Webcomic Mutante y de otros lados para hacer más historieta. Y bueno, o sea, a partir de ahí fue no parar de aprender. También me pasó eso, que yo no había hecho curso de historieta. Empecé a estudiar historieta a raíz de que empezaron a aparecer estas propuestas de trabajo. Antes de eso era todo un desarrollo muy, primero porque era lectora, pero todo muy intuitivo. Y bueno, fue siempre como aprender sobre la marcha. O sea, Haciendo. Sí. Claro. Pero vos ahí decís, bueno, vos ya tenías un bagaje de leer historietas y que te interesasen, ¿no? En la adolescencia. Sí. Claro, bueno, eso también a veces es parte viene como quedando en uno. Lo que pasa que me imagino que cuando, no sé, ahora yo estoy un poco más grande y no me pasa tanto, pero el terror de la página en blanco es todo un tema. Sí. Yo lo digo divertido, pero en realidad a veces es una angustia. Sí. A mí lo que me pasa es que yo oscilo siempre en polaridades. Una de las polaridades es ese ser creativo que fluye y que no le tiene miedo a nada y encara, y si hay un buen resultado, o sea, si fluye llega siempre a buenos resultados. Y después la otra polaridad es la obsesiva, que quiere tener todo en control y un resultado perfecto con detalles recontrapulidos, y cuando lo encaro desde ese polo, en reglas generales el destino o el final no suele ser positivo. Pero el dibujo se encarga solo de que no sea lo que vos pensaste, ya de por sí. Sí, obvio.
obvio. Por eso la obsesiva siempre pierde. Claro. De tener el control de nada. Tengo una idea. Después lo que sucede en el papel, Sí, yo qué sé. sí. Te sorprende completamente. Claro. Es lo lindo también. Así como digo que soy obsesiva y que quiero tener todo en control, o sea, que me sorprenda en el hacer es aprendizaje también. Es como, si no, ya estaría todo, ya no habría más. Bueno, pero a veces, digo, la página en blanco, yo a veces pregunto en función de lo que también me pasa a mí, porque, qué sé yo, es como para hacer un contrapeso o parecernos, pero a veces la hoja en blanco es como eso que te querés abalanzar para dibujar, pero también es ese lugar a explorar en donde puede ser bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Depende igual también si el trabajo ya es algo bastante específico o no, me imagino, ¿no? Sí. Sí, o sea, son las dos cosas. A mí me pasa que depende del momento, o sea, tengo poco tiempo para dibujar sin saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Porque en reglas generales el tiempo de dibujo se lo dedico al trabajo. Por ejemplo, el año pasado tuve mucho laburo como ilustradora, entonces no tenía tiempo de sentarme a ver qué podía llegar a pasar, o por lo menos no me lo hacía, capaz. Tenía tantas horas dibujando que el tiempo libre elegía como hacer otras cosas. Ujú. Ahora me pasa que no tengo, o sea, le dedico más horas de trabajo a la docencia, entonces no dibujo tanto y me encuentro seguido con la hoja en blanco. Claro. Eh, y hago dos cosas. Cuando no tengo ideas, busco referencias y trato de inspirarme mirando a otros. Y si no, es como que entro en ese ejercicio de garabatear, de hacer manchas, rayas, líneas y ver en qué termina. Lo que hablábamos hace un rato, o sea, que el dibujo aparezca solo, que me sorprenda. Claro. Estoy reencontrándome, de hecho, un poco con esa práctica. ¿Y cómo te llevas con el error? Cuando digo error es no tipo, bueno, quiero hacer una mano y me sale un dedo más largo de lo que pretendía, sino estás pintando y de repente, no sé, se volcó el vaso con agua o con tinta o de repente se te fue una línea y no, pero aparece algo distinto. Y yo creo que hay varias opciones. Una de ellas es putear, por supuesto, pero la otra me imagino que Y la puede... respuesta va a ser depende de en qué estás haciendo el dibujo. Claro, obvio. Un minuto de terminar va a ser una puteada, seguro que salga. Si lo tenés que entregar mañana es una puteada. Pero digo, cuando estás en ese proceso de ahí, de garabatear, de probar, de buscar, digo, me imagino que cuando aparece un accidente, a veces puede ser, no sé si suena muy bien, pero capitalizable, ¿no? A veces hay eurekas. A mí me pasa mucho eso cuando laburo con técnica aguada. Hermoso, es hermoso. Que, en el agua no tenemos control de nada. Cero. Y es lo lindo del ejercicio. O sea, y a veces saber eso, que un desborde, que un desborde, o sea, puede ser un rescate también. O sea, le puede dar al dibujo una expresión que de otra forma, controlando, no hubiéramos conseguido. En la acuarela pasa algo parecido, ¿no? No igual, pero viste que de repente cuánta agua pones o no, pasa ahí algo que se empiezan a hacer esos, como esos alcauciles, le dicen, ¿no? Que se hacen como esas manchitas y que vos no las habías previsto y me parece que eso es precioso. Sí, la acuarela incluso tiene un nivel de dificultad superior, que es el laburo de superposición de capas, de cuando uno se pasa de rosca con el pincel, levanta la capa de abajo. Sí, sí. Entonces, hay menos control que con cualquier otra técnica. Total. Y me imagino que, digo, porque vos recién me decías, tengo los dos lugares, ¿no? Como de dejarme llevar y el de tomar el control. Bueno, me imagino que en ese momento están las dos ahí tensionando, ¿no? Las dos cel. Sí, completamente. No siempre llego a buen puerto. Cuando no llego a buen puerto, lo acepto. O sea, me frustraría mucho si fuera para un trabajo y tengo una deadline. Eso, o sea, creo que a mí y a cualquiera lo puede estresar. Pero si es algo para mí, o sea, es eso, es como, bueno, listo, mañana saldrá mejor. Chao, o sea, no. Trato de no enroscarme mucho con eso, porque o sea, tengo una naturaleza bastante autoexigente y no me gusta esa persona que puedo llegar a ser a veces.
Pero escúchame, ¿la autoexigencia es clavarse puñales o la autoexigencia es miremos para adelante? Porque son dos cosas distintas. Como para adelante. Claro, tipo, bueno, me equivoqué hoy, mañana probamos de vuelta, y pasado probamos de vuelta, y pasado probamos de vuelta, y hasta que sale. Las dos cosas, soy depende del día, por eso te digo, yo no sé si tengo la suerte de gozar con estabilidad emocional. Tengo días en los que capaz pinta ponerme mal y sentir que no está para nada bueno lo que hago, y días en los que estoy regulada y digo, bueno, o sea, lo puedo ver con distancia y decir, bueno, listo, la pifié hoy y está bien pifiarla hoy. ¿Y te apoyás en la opinión de los demás o no? ¿Te apoyás en la opinión de los cercanos, de los que están cerca tuyo, familia, no sé, los que sea? Sí, me parece que siempre es importante buscar. Creo que está bueno encontrar como un estado de homeostasis entre las dos cosas, entre como la visión personal. También un poco es algo que fui desarrollando con los años, como aprender a no solo darle el visto bueno yo, sino a seguir como mi propia visión, ¿sí? De las obras en general. Pero también aprendí que hay algo muy enriquecedor y nutritivo en escuchar a los demás. A los que saben y a los que no saben. Porque, digo, a los que tienen un criterio formado, sí, y a los que no. Porque el que tiene el criterio formado, o sea, baja una línea teórica que me sirve para mejorar, ¿sí? Y los que no tienen ese criterio formado, o sea, dan devoluciones intuitivas que tienen que ver con la interpretación, y el dibujo básicamente eso, es comunicar, ¿sí? Dibujar es comunicar, hacer una ilustración en la historieta. En reglas generales, o sea, es algo que queremos contar, un mensaje que queremos enviar, y a mí me sirve que venga alguien y que me diga, che, esto no lo entendí o lo entendí de otra forma. Claro. Me sirve para pulirme yo. No sé si te ha pasado que vos creías que estabas haciendo algo y cuando viene alguien te dice, ay, qué linda tal cosa, y era como, ¿de dónde sacaste esto? A mí me pasaba mucho al principio con mis alumnos, que no entendía lo que dibujaban, y decía, ay, qué lindo coliflor que pintaste, y me decían, es un caballo. Sí. Y aprendí a dejar de hacerlo. Ahora lo que hago es invitar a los alumnos a que cuenten, claro, la experiencia, lo que están dibujando. Claro. Sí, mucho. Es un poco frustrante eso, ¿viste? Cuando viene, te voy a dar un ejemplo cualquiera, viene la tía y dice, ay, qué lindo caballito, y vos habías hecho, no sé, cualquier otra cosa, un ciervo o lo que sea, y es como, no, ¿viste? Yo también trabajo con gente de audiovisuales y pasa mucho eso, que creen que se entiende una cosa, ahí peor, ¿no? Porque también hay narrativa y se entiende cualquier otra, y se enojan, y uno se enoja porque ¿cómo no se va a entender? Bueno, es que uno a veces... A mí me pasaba enojarme antes. Claro. Pero porque me costaba mucho aceptar mi error. Después con el tiempo aprendí que es parte del proceso y que uno difícilmente la va a tener tan atada como para... Bueno, no sé, por lo menos yo no soy esa clase de dibujante que resuelve los dibujos perfectamente de buenas a primeras. En reglas generales necesito ir puliendo el dibujo. Hablando justamente de eso, y esto es desde como espectador, como lector de los materiales que vos has producido, yo veo algo que tiene que ver con la línea muy limpia, muy clara en tus dibujos, tanto en color como tanto en tonalidades de grises o en blanco y negro. Digo, lo cual le da cierta simpleza y efectividad al dibujo, y yo creo particularmente que ser simple y efectivo es muy difícil. Más difícil inclusive que ser como contramictas y cositas, porque podés disfrazar un montón de cosas. Sí. ¿A vos qué te pasa con eso? Digo, porque también vos tenés un vínculo con el dibujo oriental, digamos, ¿no? Con lo que me contabas antes y demás. Nunca lo pensé, o sea, como te contesté hace un rato, para mí es muy intuitivo, o sea, cuando empecé sobre todo a hacer historieta, empecé a dibujar la línea como la hago ahora. Me gusta tener control sobre la línea. Eso sí, es como... No solo me gusta tener control, sino es algo que disfruto. O sea, como el ejercicio de tirar una línea limpia en una dirección específica, controlar la respiración. Creo que no es solo el resultado, no es solo el cómo queda, sino que me gusta
todo lo que tengo que hacer con el cuerpo para que la línea quede de esa forma. Entonces, es algo que se terminó dando, no lo busqué. En algún momento sí lo que me pasó es que fui puliendo esa limpieza de línea. Por ejemplo, yo tengo temblor esencial, me tiemblan muchísimo las manos y con los años es algo que se va agravando. Pero bueno, fui encontrando técnicas propias como la respiración o el apoyo de la muñeca o el costado de la mano para poder darle una cierta estabilidad. El pulso, lo que se llama pulso. Sí. E ir mejorándolo, porque al principio cuando no tenía tanto, cuando no tenía tan desarrollada esa técnica, no sé, yo sentía que temblaba más, que era más inestable. Eso sí no me gustaba, pero no es que en algún momento me propuse pulirlo, o sea, de dibujar todos los días fui encontrando como el método para que mejore solo. Claro. No, yo justamente ponía esto en énfasis porque me imagino que a vos te deben haber preguntado 500.000 veces por qué tu estilo, cómo formaste tu estilo, que son las preguntas que generalmente las y los dibujantes te miran como diciendo ahora tengo que explicar. Pero en realidad tiene más que ver con qué cosas uno va encontrando, ¿no? Y con qué cosas uno se va como inclusive discutiendo, porque yo lo veo de afuera, digo, bueno, para mí es una enorme virtud en una o un artista. La línea, digo, no sé, doy un ejemplo, Luciano Becchio, que es como ¡prac! Y sale la línea. Vos decís, esto yo tengo que estar 4 horas para ver si me sale así. Yo soy otro tipo de dibujante. Bueno, yo por eso lo veo también en tu dibujo, que tiene como el gesto de con un par de líneas eso ya se define, lo cual para mí es un montonazo, es espectacular. Sí, yo creo que también en mi caso lo que me pasa es que al laburar tanto la línea, queda muy definida la estructura y eso me permite prescindir del el rayismo, que es eso que te hace ponerte a laburar el volumen y que te requiere más tiempo. Yo quiero llegar a una forma, a una morfología específica en una cantidad de tiempo que no me exija estar tanto ahí, tanto en un mismo diseño, no sé, ya sea un personaje o un fondo o lo que sea. Supongo que también hay algo del querer como concretar rápido. Lo estoy pensando ahora, ¿eh? No, te sorprende. En un momento lo pensé conscientemente, digo, o sea, es un buen atajo de definir atrás de la línea. Pero aparte, perdón, pero me imagino que también el estilo, el cual es una palabra que yo no me gusta mucho, pero digo, el modo de una o un artista tiene que ver también con esos lugares en donde encuentra satisfacción con lo que produce, ¿no? Digo, simple, complejo, porque a veces lo simple también es complejo, digamos, ¿no? En su producción de sentido. Lo que digo es, cuando lográs algún resultado a partir de una técnica o técnicas específicas que te da cierta tranquilidad, entre otras tantas comillas, ¿no? Sí, totalmente. Y volviendo al tema del estilo, porque está bueno esto que decís, porque cuando preguntan sobre el estilo, a mí siempre me resulta medio raro, porque pareciera que el estilo es algo, es un tip. Claro, un shake. Y el estilo para mí es proceso encima, ni siquiera es una herramienta o una forma en particular de hacer las cosas. El estilo es algo que empieza en un momento de la vida y se desarrolla. Pero, por ejemplo, digo, pensando en tu trabajo, yo veo lo que hiciste en ilustración para chicos y veo, por ejemplo, creo que vos hiciste todo un horóscopo, ¿no? En acuarela, en un momento. Sí. Bueno, y esto, algunos son acuarela, otros es aguada en general con distintos materiales, acrílico, líquido, acuarela y de todo. Digo, al margen de la diferencia de técnicas, digo, se pueden notar formas del trazo, modos del trazo, o sea, el modo en que queda el dibujo al final es muy diferente porque uno tiene más textura, más un montón de otras cosas. Y el otro es más simple, pero en el fondo es la misma autora, la misma mano, que bueno, que va encontrando modos.
Sí. Bueno, eso tiene que ver con esto que te digo de que no me planteo llegar, nunca jamás me voy a menos que esté con un laburo, con un cliente que me baje una línea, nunca me voy a plantear el dibujo o sea, en ningún sentido, nunca voy a decir, esto quiero que se vea así, estos elementos acá, estas texturas allá. Qué loco, porque por ejemplo cuando enseño, yo les enseño a mis alumnos a trabajar de esa forma, a pensar el dibujo, pero a mí no me sale. O sea, no sé si es un acto de rebeldía inconsciente o qué, que cuando trabajo con clientes sí lo hago. Pero yo lo que sigo es el deseo del cliente, no mi deseo como ilustradora. Claro. Cuando hago trabajos personales, eh, no me pongo esa mitad. Porque si me la pongo, si la pongo, la rompo. O sea, si yo me pongo un objetivo, lo rompo. Y hago otra cosa. Y creo que eso me genera frustración también. O sea, tener una idea de cómo el dibujo tiene que ser y que el resultado sea completamente otro. Pero, ¿la frustración no es parte del proceso? Sí, obvio. Pero esto lo digo, bueno, también un poco pensando en que hoy las frustraciones pareciera un cuco, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, no sé qué pasa a vos que estás con adolescentes. Que digo, la frustración está a la vuelta de la esquina. Sí. Por suerte no sé por qué digo por suerte, pero no tengo tantos casos. Tengo un grupo súper creativo que disfruta mucho del proceso. A veces pasa profe no me sale, profe no sé dibujar, pero con casos como muy puntuales y pocos. El resto como si salió, salió, si no, no. Y en reglas generales son chicos que se permiten volcar sus ideas como les nace y chicos que lo dejan ser. Y yo acompaño mucho eso. Cuando los veo muy frustrados es como, bueno, listo, hoy no pasó. Si no te gusta, lo continúas en la semana, lo traes la semana que viene, lo revisamos, lo reestructuramos. Vemos, o sea, si solo no fluyó, la semana que viene lo encaramos de otra forma. Capaz lo pensamos, lo diagramamos. Cambiamos el método. Creo que son cosas que también se van viendo. Claro. O por lo menos yo trato de no tener un método porque no me siento siempre igual adelante de la hoja. Y aparte, no todo lo... Viste que tenemos el mismo nombre y apellido toda la vida, excepto que deseamos cambiarlo, pero no hay un día en que seamos la misma persona, ¿no? Todos los días tenemos un raye distinto, no sé, qué sé yo. Me propongo todos los días dibujar a partir de las 8 de la noche que tengo libre. Bueno, pero por ahí mañana estoy con un encule terrible y pasado quiero hacer 40 dibujos hasta las 3 de la mañana. Es como, hay algo muy personal en eso, ¿no? No es que lo tenés que hacer sí o sí, excepto que ya sea un laburo más de índole profesional. Sí, totalmente. Y escúchame, vos ahí hiciste un comentario que me pareció interesante, que es, bueno, si me lo pide el cliente, yo voy a tratar de funcionar en relación a lo que me pide y estructurar y ser también... pero por otro lado, cuando tengo que ser un poco más entusiasta con otras técnicas, con otras cosas o dejarme llevar, ¿eso es parte del profesionalismo? El saber encontrar los carriles para poder encauzar lo que uno tiene como, lo voy a poner en estos términos, talento o modo de vida, como sea. No sé si es parte del profesionalismo, creo que es la parte, que es la forma en la que opero yo como profesional. Que cuando tengo un cliente me importa mucho, y creo que esto también pasa un poco porque me importa llegar a buenos o medianos buenos resultados rápido, ¿no? O sea, me importa mucho escuchar lo que quiere el cliente, soy muy de pedir, de pedir que sean específicos, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, trato de dejar como un poco al costado mi propio criterio. O sea, obvio hay cosas que no discuto y que si considero que hay que modificar,
Durante el proceso se conversan, pero trato de separar lo que es laburo de lo que es obra personal. Pero, por ejemplo, con la historieta, digo, vos has publicado, me imagino que del otro lado también hay editores. El editor no te digo que es un cliente, pero que te puede llegar a decir, che, esto no sé, fíjate acá. Sí. Bueno, ¿es lo mismo o no? Es que es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo... En cuanto hay un otro que te dice si es efectivo o no lo que estás haciendo, ¿se entiende? El ida y vuelta está siempre. Y relacionado a la historieta, justamente, yo siempre hice, salvo un solo caso que fue Si no estás tú, por Amores Argentinos, que se lo trabajé con el Ministerio de Cultura, y sí había un rigor, sí había un mensaje muy específico. Aparte, ahí había un nivel de dificultad y que es que era una historia que narraba una historia compleja de amor, un amor durante la época del proceso, un amor entre dos mujeres durante el proceso militar, pero que estaba narrada para infancias. Esa la recuerdo como compleja en el proceso, o sea, con mucha ida y vuelta, mucho conversar, cómo comunicarlo, qué decir, qué no decir. Esa capaz la viví con un poco de frustración. Pero después siempre publiqué obra no personal, porque en reglas generales trabajo con guionistas. Tengo pocas publicaciones que son mías, 2 o 3, el resto todo con guionistas, pero siempre fueron guionistas que me buscaron a mí por lo que yo hago y me dieron mucha vía libre. Claro. Y las veces en las que me encontré con devoluciones del esto no se entiende, era una viñeta, no era un capítulo que no se entendía, y esto sí puede ser un tema. Claro. Después estoy pensando, por ejemplo, otro caso así, pero no fue frustrante para nada. El año pasado trabajé como ilustradora durante casi todo el año en equipo para un juego de mesa que es de Fórmula 1. Me la pasé dibujando todo el año autos de Fórmula 1, cuando yo no sé nada sobre ningún objeto que tenga rueda, porque no hay nada. Mi categoría de autos es auto gris clarito, auto gris oscuro, no queda más de autos que eso, y de repente me vi en la situación porque también había una necesidad de agarrar laburo de lo que salió esta oportunidad de trabajar para eso, y dije, bueno, listo, lo agarro. Y tuve que aprender un montón, y obvio usando mucha referencia, teniendo que aprender mucho. Hubo momentos en los que también tropezándome en el medio, porque imagínate que si no te dibujo una bicicleta, el primer auto de Fórmula 1 que voy a dibujar se va a ver raro. No, aparte son complicados porque están llenos de curvas, rectas, líneas internas, es un despelote. A mí fue un proceso entender la forma. Después, con el correr de los meses, era como ya los dibujaba fácil, los entendía. Pero hubo un tiempo en el medio en el que mi cerebro como que se tuvo que acostumbrar a eso, y me daban devoluciones, o sea, y bueno, nada, no me tocaba otra cosa más que aceptarlo, porque yo estaba en un terreno completamente desconocido y... Claro. Y me tocaba también como ocupar ese lugar humilde de reconocer, yo no sé, yo acá estoy aprendiendo. Es la parte linda también, porque si no, lo que te decía hace un rato, sabría todo, es como no habría desafío. Y aparte porque me imagino que, no me imagino, no, yo tengo el creo plenamente en que, digo, todos aprendemos todo el tiempo, pero que en el arte sobre todo es interminable. Uno no para de aprender, pero no aprender como acumulación, sino, viste, como encontrando cosas nuevas, volviendo a viejas y así. Sí. Y hablando de nuevo y viejo, ¿volvés a ver tus trabajos de hace, no sé, los principios? Algo me decías antes de la ternura que te daban en los dibujos de la Biblia y etcétera. A veces... No lo hago re seguido. Pero de vez en cuando lo hago. Tengo una carpeta en el Drive de dibujos remil viejos que muy de vez en cuando tengo que entrar a otra carpeta y de repente la veo y digo, ay, a ver, entro medio de curiosidad y es como, ay,
Sí, y a mí me gusta verlo, o sea, obvio no publicaría nunca nada de todo eso, pero lo que me gusta es ver el recorrido y acordarme, o sea, acordarme con qué cabeza lo encaré, acordarme el miedo con el que lo encaré, la inexperiencia y todo lo que hubo en medio después de eso. Claro. En ese aspecto sí me interesa mirar para atrás. Pero ¿no te pasa que mirás y decís, che, esto no estaba tan mal, ¿eh? Viste que uno, a veces, esa conciencia de que uno cree que antes dibujaba horrendo y ahora siempre es mejor. Y no. Eh, Sí, yo nunca tampoco lo veo como dibujado horrendo. Yo entiendo que hacía lo que podía con las herramientas que tenía en ese Claro. momento. O sea, em, cuando menos supe dibujar, no sé, yo tengo conciencia de creer que mis dibujos me gustan desde chica, ponele, no sé, siempre me elogiaron, siempre elogiaron mi forma de dibujar, pero desde que yo me empecé a creer que tenía un potencial, que tenía un talento, me pasó desde chica, no sé, 11, 12 años. Y a mí me pasaba a mirar mis dibujos y que me gustaran. Pero obvio, o sea, uno con los conocimientos y con los talentos del hoy lo evalúa con otra cabeza. Pero así y todo, haciendo esa retrospectiva y aceptando todo lo que avancé, y lo veo y pienso, che, está bueno. No es que Obvio podría estar mejor, pero siempre va a estar mejor. Probablemente lo que dibuje en 10 años va a estar mejor que lo que dibujo hoy. no sabes. O sea, sí, en experiencia. Sí, en experiencia, claro, pero viste, como hay como una lógica de que conforme avanzan los años vas a ir dibujando cada vez mejor. Y en realidad no tiene que ver con mejor, sino cómo se va transformando la cosa. Podés encontrar perfeccionamiento técnico en ese sentido. Sí, sí, es verdad lo que decís, porque incluso ahora lo estoy pensando, capaz el temblor esencial en 10 años me juega una mala pasada y bueno, voy a tener. Bueno, no pensés en eso, mujer, no pensés en eso. Incluso en la plaza voy a tener que encontrar un nuevo recurso, así como me vi en situación de encontrar una manera para controlar una problemática, lo voy a tener que hacer conforme pasen los años. No, no lo digo así en no lo pienso como qué mala onda, lo pienso como, bueno, o sea, también uno se va adaptando. Claro. Y a veces uno se va adaptando, creo que sin proponérselo. O sea, van pasando cosas y te vas transformando. Digo, uno cree que siempre, esto otra vez, ¿no? Uno cree que siempre es el mismo y en realidad cuando te diste cuenta, ya cambiaste. Porque uno está ahí como mutando todo el tiempo. Digo, vos misma contabas esto que me parece fascinante. Entraste en el mundo de la docencia y de repente a hoy te está ocupando un montón de tiempo y eso no era parte de tu vida antes. Como uno se va transformando con el contexto. Sí, sí, sí. Y ni siquiera es que la docencia me ocupa el tiempo. Yo ocupé mi tiempo con eso. O Claro. sea, me transformó en un nivel en el que yo elegí que mi tiempo tuviera, o sea, entregarle mi tiempo a eso. Total. Hablando de tiempo, hoy estamos en hoy, ya decir hoy es varios años, en, digo, un vínculo con la inmediatez muy fuerte, tanto los que somos ya más grandes como los más chicos. Eh, el dibujo lleva tiempo y la frustración es parte, ¿no?, de esos cortes de procesos de tiempo para volver a empezar o para retomar o para cambiar, etcétera. ¿Cómo haces con tus estudiantes o con vos misma? Me imagino que son dos procesos distintos, eh, para que las cosas no salgan ya mismo, sino tenerse paciencia. Que a veces yo no la tengo conmigo, pero digo, pregunto porque por ahí tenés la fórmula y me A puedes veces yo ayudar. no, la fórmula no la tengo. Yo creo que no la tiene. Si alguien tiene Nadie. la fórmula, para mí está mintiendo. Es mentira. Eh, no, yo no tengo la fórmula. Yo tengo días. Aprendí mucho de la paciencia en la vida, porque de hecho las cosas buenas que conseguí, las conseguí teniendo paciencia. Esto puede ser mejorar una técnica, esto puede ser llegar a un buen resultado en un dibujo, o sea, lo que sea. Creo que lo bueno necesita madurar, necesita un tiempo. Es cierto que es enemigo de los tiempos que corren, pero bueno, yo misma no funciono todos los días de la misma forma. Hay días en los que
fluyo con esa paciencia. O sea, hay días en los que la paciencia está y días en los que no. Lo puedo llevar incluso al trabajo. Siempre me gustó mucho ejecutar técnicas tradicionales. Siempre. Me encanta el contacto con el material, tocar el papel. Es hermoso. Los lápices, los marcadores, jugar con el agua. Me gusta cómo a veces hasta el clima cambia, la forma en la que se siente en papel. O sea, hay algo de lo físico o de entrar en contacto con todo eso que siempre me gustó mucho, pero también es cierto que requiere un tiempo que capaz no es el que tengo hoy, o no lo tengo todos los días, o no es la paciencia. Y en los últimos años me estuve volcando mucho a lo digital, ¿sí? Por ejemplo, me compré una Wacom hace como 15 años, la empecé a usar hace 3. Uf. La usaba solo cuando la necesitaba y siempre hasta medio como peleando con este artefacto del demonio. Y hoy me encanta porque, no sé, me permite hacer dibujos rápido. No es que solo me encanta porque me permite hacer dibujos rápidos, sino que es una herramienta que para ciertos momentos y para ciertos resultados me sirve un montón. Y me pasa eso, que cuando estoy corta de tiempo, por ejemplo, es un recurso que me sirve y que aprendí a disfrutarlo. Con los chicos pasa lo mismo, o sea, con los alumnos pasa lo mismo. O sea, hay días en los que fluyen con ese desencuentro con el resultado de las expectativas que tenían con respecto a lo que querían dibujar, y lo entienden, a veces no lo entienden, y se van con eso, se van con esa frustración en forma de hoja en la mano, que a veces hacen un bollo, o lo rompen y lo tiran al tacho de basura, y los entiendo, o sea, no. Desde mi lugar lo único que me queda es acompañarlos y decirles, esto es parte de la vida, o sea, ni siquiera del proceso de dibujar. Claro. Una de las últimas. ¿Podrías vivir sin dibujar? No. No, yo todo lo que hago tiene que ver con dibujo, o sea, no. Aprendí a dibujar menos con el paso del tiempo y abrirle campo a otras experiencias. Eso sí me pasó, que antes era como muy sacada y todo lo que hacía era dibujar. Pero bueno, no podría. Hoy todo lo que hago es... El dibujo me dio todo lo mejor que tengo, o sea, no podría renunciar a eso jamás. Es algo que me hace muy feliz. De hecho, hoy pensaba un poco en las preguntas que medio me habías adelantado. Y bueno, esas cosas a veces te ponen como en el ejercicio de hacer una retrospectiva. Y yo siento que hoy hago lo mismo que hacía cuando tenía 10 años, 10, 11 años, pero con la diferencia de que soy un adulto y pago monotributo, que esa es la parte que no me gusta. A nadie. Pero el resto sí, es como sigo... Yo cuando era chica flasheaba con hacer esto. Obvio, es más difícil de lo que uno cree y requiere tiempo, requiere experiencia, un montón de cosas, pero soy medio un adulto cumpliéndole el sueño a una criatura que flasheaba con el dibujo, que le apasionaba, que me apasiona, ¿no? O sea, y todo lo que hago tiene que ver con eso. Enseño dibujo. Soy gestora cultural de eventos que tienen que ver con el dibujo y con la historieta. No sé, o sea, mi trabajo es ser historietista. Mi pareja es historietista. O sea, la hija de mi pareja también dibuja un montón. Es como todo mi entorno, mis amigos, todo tiene que ver con eso. Claro. No sé si... No podría otra cosa. Entonces me imagino que ligado al dibujo, yo por lo menos pregunto, hay dos palabras. Una es juego y la otra es pasión. Sí, completamente. Y obsesión también, ¿eh? Hay mucho de obsesión. Bueno, agregamos la tercera. Pero sí, me encanta, ¿no? No podría hacer otra cosa. Claro. Es como respirar, ¿no? Un poco es como se vuelve necesario. Es que me es natural, creo que es lo único que hice con una real continuidad toda mi vida. Probé muchas cosas. La única que se sostuvo siempre es esto.
Ujú. Es lo único que tengo una continuidad real y que ojalá la siga teniendo. Eh, ya que sos, además de dibujante docente, hay una pregunta que a mí siempre me encanta hacer porque eh, tiene 3 millones de respuestas posibles, que tiene que ver con, yo creo que todos dibujamos, todas y todos dibujamos, pero todos podemos, o todas y todos podemos ser dibujantes. Mm, creo que sí. A ver, creo que podemos ser distintos tipos de dibujantes, porque el dibujo, al tener una estructura técnica, se puede aprender. Eh, lo que no se aprende es la sensibilidad con la que uno nace para el dibujo, que esto tiene que ver con una capacidad de observación porque hay un interés específico. Eh, pero sí, creo que todos pueden aprender a dibujar con tecnicismo. El tema es que cuando solo uno se apoya en eso, en esa parte técnica, el dibujo siento como que carece como de alma, de corazón, esa chispa, esa onda, que puede ser la que genere como, la que haga la diferencia. No sé si se entiende lo que estoy Sí, claro, diciendo. claro. Es algo como innato, ¿no? Como que viene con uno. No sé qué, o algunos serán en pensamiento religioso o espiritual o lo que sea, pero como una propensión, o genético inclusive, qué sé yo. Y por eso yo uso la palabra sensibilidad, o sea, Re. hay gente que no tiene la sensibilidad para el dibujo, para la observación que requiere dibujar de cierto modo, pero la tiene para otras. Yo no sé si tengo talento para un montón de cosas como lo puedo llegar a tener para el dibujo. No sé, hay gente que nace con un talento innato para la comunicación, otras para otras cosas, qué sé yo. Claro. Ahora Y sí, todos. claro, bueno, sí se aprende, pero hay que ver si es para uno, ¿no? Que eso me parece como, si uno, no sé, iba a decir, nació para eso, pero me parece como demasiado, pero que encuentra su lugar en esa actividad. Porque me imagino que yo puedo aprender de mecánica de auto, que sé 2 cosas, poner agua y, no sé, cargar nafta, eh, pero no sé si a mí no me apasiona eso. Digo, es como lo que es para uno o lo que uno cree que es para uno. Ahora sí es la última, te lo prometo, y no te jorobo más, que es algo que a mí me preocupa y que trato de llevarle a las y los artistas que charlo con ellos, que tiene que ver con, recién hablabas de la sensibilidad, de las propensiones, en vínculo con el profesionalismo, los tiempos, etcétera. Y también hablábamos hace un ratito esto de los tiempos que corren. Y estamos en los tiempos de la inteligencia artificial y de los dibujos vía inteligencia artificial. Y vos hablabas hace un rato, y lo digo así muy abiertamente, hablabas con tanta pasión del mancharse con agua, del tocar las cosas, del hacer humanamente una piecita de arte. ¿Qué te pasa cuando de repente aparecen estos objetos digitales y estas aplicaciones que no sé si reemplazan al artista o pretenden o hacen que, o son para saciar algún tipo de necesidad que no sabría cuál sería? Yo siento que al artista no lo reemplazan. A ver, yo uso inteligencia artificial, no la uso para suplirme como artista, ¿sí? O sea, a mí lo que me importa es usar la IA como una herramienta, ¿sí? Que supla, que supla esos roles que no quiero ejercer, eh, pero no que me reemplace como artista. Por ejemplo, he usado IA, no sé, un ejemplo como lo que hablaba hace un rato del juego este de Fórmula 1. Por momentos tenía que hacer ilustraciones muy específicas que no o sea, para las cuales no conseguía referencia, y de repente generar las imágenes que yo necesitaba para poder usar como referencia, o sea, las generaba con IA porque no tenía otro modo, y yo en mi inexperiencia, con mi inexperiencia no lo podía resolver. Claro. Pero los dibujos son míos, o sea, Claro, claro, claro.
no era ni calcado, o sea, no era la mano de otro, ¿entendés? No era una computadora, suena como una señora. No era una inteligencia artificial resolviendo algo por mí. Claro. Entonces, no, ni lo quiero demonizar, sí pienso abiertamente que no nos reemplaza y que justamente ese resultado, por lo menos hoy todavía se ve, digo, esa falta como, esa carencia de sensibilidad, de creatividad, que es lo que nosotros realmente terminamos al fin y al cabo aportándole al arte. Eso hoy todavía, creo que hoy todavía la IA no lo puede reemplazar. No sé qué va a pasar más adelante. La verdad es que no lo sé. Un poco de miedo me da. No me quiero adelantar tanto. Pero insisto en que me parece que es es un buen asistente y creo que estaría bien verlo de ese modo. Como una herramienta, ¿no? Y es una herramienta también un poco porque hoy, o sea, todavía está este debate de si la prendemos fuego o no. Y prenderla fuego ya no se puede, o sea, está, no podemos negarla ni evitarla. Eh, entonces, nada, o sea, tener nosotros control sobre la herramienta y que no sea al revés. Hermosa charla. Muchas gracias, Selman Danisi. Muchas gracias a vos.